Sergio Moro, después de la impactante operación Lava Jato, que había puesto a la sociedad mundial, óigase bien, no a la sociedad brasileña solamente, a la sociedad mundial, a consumir con fruición la persecución de gente involucrada en actos de corrupción abarcantes, y que luego incluye el escándalo de Odebrecht. Abrió una investigación contra Ignacio Lula da Silva, expresidente de Brasil. Una investigación con la que pretendía y logró llevar a Lula a los tribunales para que lo condenaran por corrupción. Y logró condenas. Ahora, ¿qué se descubrió posteriormente con Sergio Moro? Que Sergio Moro violó una cantidad enorme de procedimientos que dañó el principio de objetividad en la persecución penal y que priorizó aspiraciones de vedetismo, de popularidad y de simpatía social frente a la responsabilidad que había puesto el Estado brasileño al designarlo, de que condujera cualquier proceso de persecución bajo el principio de objetividad, de equidad y libre de toda contaminación subjetiva. Pero Sergio Moro prefirió priorizar otro objetivo. ¿Qué ocurrió con los procesos de Sergio Moro en Brasil? Acaban de ser anulados por la Suprema Corte de Justicia. Y lo que parecía responder a las ansiedades de la sociedad brasileña de que se persiguiera la corrupción, termina en una frustración. Ir contracorriente es difícil para alguien que haga opinión pública, porque la gente acostumbrada a razonar en el espacio simple de lo obvio, porque a eso está acostumbrado el cerebro humano. Ya lo han explicado miles de veces en los distintos espacios en que participamos dos especialistas en este tema, Héctor Guerrero y Ricardo Nieves. La gente tiene su cerebro ejercitado para simplemente entender lo superficial, lo obvio. E ir en contra de lo obvio e ir en contra de la subjetividad básica de la gente. Ir en contra de los sentimientos de la gente, aunque sea tangencialmente, es asumir una lucha de Quijote y renunciar a la simpatía. Nosotros estábamos conscientes de que estábamos en esa situación cuando exigíamos al Ministerio Público Independiente dos cosas que sabíamos que podía cumplir. Dos cosas. Primero, que le presentara a la sociedad
resultado de la lucha contra la corrupción más rápidos, porque lo podía presentar. Porque la corrupción había sido tan abarcante que Miriam Germán decía que el Ministerio Público estaba investigando 500 casos de posible corrupción administrativa. Pero son miles. Y donde usted está recogiendo, y eso se llama en el campo cosecha, donde usted está cosechando y hay mucho plátano, usted tiene oportunidad de cosechar mucho plátano. Si hay cantidad inmensa de tarea de tierra sembrada de yuca, usted tendrá oportunidad de cosechar muchos quintales de yuca y más rápido que en cualquier lugar donde lo que haya sea pocas tareas sembradas de yuca. Y yo sabía que el Ministerio Público lo podía hacer. Y por eso lo reclamaba. Sabía que el Ministerio Público tenía todas las posibilidades de presentarle expedientes semanales. ¿Por qué? Porque todo eso se denunció antes del gobierno. Ahora, el cambio me había despertado a mí una sospecha que se está cumpliendo. Me había despertado la sospecha de que la corrupción pretendían reeditarla, siempre aderezada con un supuesto combate a la corrupción. La gente no podía decirme a mí que el asunto era diferente porque era un gobierno diferente, que fue el gobierno que ofreció el combate a la corrupción cuando estaba en oposición. No podía decirme a mí porque habían demasiados argumentos que reventaban esa afirmación. Demasiado argumento. Entonces me decían que era el Ministerio Público Independiente que no iba a permitir que se reeditara eso. Pero veía el Ministerio Público Independiente interesado en darle un arañazo a la corrupción y espectacularizarla para que la gente se quedara con la impresión de que se estaba combatiendo ampliamente la corrupción. Y ahí comencé a sospechar del Ministerio Público, que estaba espectacularizando lo que hacía. ¿Por qué? ¿Por qué la gente convierte en espectáculo un hecho? Porque tiene la intención de provocar una impresión. La mujer se maquilla bien porque tiene la intención de provocar una impresión, no porque tiene la impresión de cambiar nada de su cuerpo ni de ella misma. Y ese razonamiento elemental me llevó a mí a cuestionar al Ministerio Público Independiente. Pero además yo sé de tal cantidad de corrupción que ocurrieron en los gobiernos, que se construyó un expediente en 48 horas y el Ministerio Público no podía construirlo en meses. Y ahí me di cuenta de que había un problema, pero que el problema era más grave. Y observen esto. ¿A quiénes priorizó el Ministerio Público para convertirlo en expediente? Ha llegado a Danilo Medina. Miren, aquí cerquita de aquí hay un edificio que le llaman el Métrico. El Métrico. Ese edificio crecía con la celeridad o la lentitud con que se construían las tercera y segunda líneas del metro. Eso lo tiene todo. Hubo una de las llamadas investigadoras de periodismo de extorsión, de investigación, perdón, que
que presentó todo lo que ocurrió ahí en el Ministerio Público, en el Métrico. No hay forma de que el Ministerio Público construya un expediente de eso, porque ahí no hay ningún hermano de Danilo Medina. Priorizaron el espectáculo. Pero yo le menciono una cantidad enorme de hechos apabullantes de corrupción. ¿Por qué? Porque la ansiedad social es contra Danilo Medina. Y ellos querían darle morbo a la ansiedad social. Oigan, ese es el tema. Yo no digo que son inocentes. Yo no digo que no debieron construir ese expediente. Pudo construirse ese y los otros. Pero enseñaron de tal manera el oficio, señores, que tenían una agenda hasta del día en que iban a hacer los operativos para los apresamientos. Lo hacían de sábado a domingo. Claro, había gente como yo que no estaba empeñado en justificarle todo ni en alfombrarle el camino al Ministerio Público, sino lo que estoy empeñado en que el Ministerio Público enfrente con dureza la corrupción y que no le den un arañacito de espectáculo para satisfacer las ansiedades sociales hasta que se calmen, y cuando se calmen dejar que la corrupción vuelva a crecer como siempre ha crecido. Mi función era alertarle a la gente sobre el nivel de manipulación con agenda puramente de marketing con que se estaba llevando a cabo el proceso de combate a la corrupción. Terminó en un tollo. Ahora ocurre que el cazado está convertido en cazador. El cazado está convertido en cazador, igual que Sergio Moro. Igual que Sergio Moro. Sergio Moro decidió hacer una agenda de marketing, una agenda de autopromoción personal, dañó los procesos, llevándolo hacia subjetividades. Y ustedes verán lo que va a pasar aquí. Otra frustración a la sociedad dominicana. Jean Alain va hoy a entregarse a la Procuraduría General de la República. No fueron capaces de someterlo a la justicia y de llevarlo. Ahora, porque él lo desafió y lo puso en falta, andan detrás de él. Se va a entregar. Un hombre que debió ser investigado hace más de 10 meses. Un hombre que debió ser procesado hace más de 10 meses. Pero no era parte de la agenda del marketing. Ahora va a desafiarlo, a desacreditarle el proceso al Ministerio Público, porque el Ministerio Público, embebido como estaba en la búsqueda de popularidad para satisfacción del morbo de las redes, no entendía que estaba dañando sus propios procesos. Claro, para usted descubrir la falta de alguien, lo primero que tiene que tener es la disposición de buscarla. Pero si usted quiere garantizar que alguien que tenga buena imagen, aunque lo haga mal, simple y llanamente encárguese de arreglarles sus entuertos. La verdad es que lo que ha sufrido la lucha contra la corrupción al día de hoy es un duro golpe de la gente que debía estar siendo perseguida, siendo procesada, porque simplemente el Ministerio Público priorizó el espectáculo frente a la persecución.